Bien, bueno, pues en primer lugar daros las gracias a todos los asistentes de los medios de comunicación que estáis aquí, como siempre, acompañándonos en los eventos que organizamos desde la Concejalía de Cultura, que sabéis que una de las máximas que estamos intentando implementar, al menos desde que yo ostento las responsabilidades, es el de trasladar actividades culturales a los barrios periféricos, eso que decimos siempre, ¿no? de llevar la cultura a la gente en lugar de que la gente venga a la cultura, ¿no? Por lo tanto, entendemos que es importante y que es necesario, bueno, pues las instalaciones del área de cultura que tenemos en los diferentes barrios, ponerlas en utilidad y que la gente, bueno, pues sea capaz de disfrutar, en este caso, obras de arte como las que tenemos aquí, que estamos presentando hoy día, ¿no? Más en un barrio tan popular como es el del Polígono Puerta Madrid, donde concentramos una parte importante de la población de Andújar. José Luis Rivas Nava nació en Andújar en el año 1955, es teniente de la Guardia Civil actualmente en la Reserva y ha residido en diferentes localidades, ¿no? Como Murcia, La Carolina, Inchaurrondo, en Guipúzcoa. Ha trabajado como Guardia Civil de Tráfico y como jefe del Departamento de Seguridad también en una cadena hotelera. Y hoy está aquí para mostrarnos, bueno, pues, en qué dedica gran parte de su tiempo ahora que está en la reserva y que está en situación de jubilación, ¿no? Se podría decir, ¿no? Sí, ya algo parecido, ¿no? Retirado, se dice. Retirada, ¿no? Aquí. Y que evidentemente, bueno, pues siempre ha tenido un poco de iniciativa cultural y siempre ha tenido inquietudes culturales y bueno, ha canalizado esas inquietudes culturales, entre otras cosas, pues con lo que estamos presentando en este momento. Estudió en Safa, donde se inició por el gusto en el dibujo, pinta cuadros que están basados en los artistas a los que admira, pero aquí vamos a comprobar con cuánto detalle y cuánta minuciosidad se expresa en las obras heráldicas que tenemos y que nos rodean en este momento en esta sala de exposiciones. Además, también ha escrito 2 libros que compagina con esta actividad artística. El primero es Historia de una vida singular, en el que empieza repasando la vida de su abuelo Andrés Nava Expósito, socialista, que fue teniente alcalde, y concejal del Ayuntamiento de Andújar durante la República, además familiar que compartimos y del que yo he hecho alusión y referencia en numerosas ocasiones, del que me siento especialmente orgulloso. Y es un libro, bueno, pues lleno de vivencias y de experiencias tanto personales como profesionales en el seno de la Guardia Civil, ¿no? Desde su Andújar natal hasta los difíciles años de la lucha antiterrorista de ETA, ¿no? Hemos comentado anteriormente que esto ha pasado parte de su historia militar, de su historia profesional en Inchaurrondo, que sabéis las vinculaciones siempre que ha habido en la lucha contra el terrorismo, ¿no? de ese cuartel. El segundo de los libros que ha escrito, La realidad de un sueño, que habla de la amistad de un grupo de chicos que se conocen desde hace tiempo y la muerte de uno de ellos, bueno, pues por algo que casi todos conocemos, ¿no? Por esa maldita enfermedad del cáncer, que además activa un conflicto en el seno de ese grupo. Queda claro que José Luis tiene una gran inquietud por valorar y por sacar a la luz las raíces familiares, honrando a su antepasado. Y eso, bueno, pues sin duda alguna es una ocupación que se nota y que es una pasión, insisto, que vamos a poder, con la que nos vamos a poder deleitar y degustar. Decir que esta exposición estará abierta hasta el día 9 de julio. En el mes de julio estará abierta solo por la mañana, en horario de 9 a 2, y por la tarde en horario habitual de la biblioteca, que si no me equivoco es de 5 a 9 de la tarde, ¿no? Por lo tanto, creo que tenemos tiempo suficiente para disfrutarla, para degustarla, para verla con tranquilidad, para leer en este caso las explicaciones que están a pie de las diferentes obras de arte, y animar a todo el mundo a que se pase, porque la verdad que es una exposición no habitual. De hecho, yo en el tiempo que llevo de concejal, es la primera presentación de heráldica que llevo a cabo, que presento, y por lo tanto es algo muy curioso y muy digno de ver, que animo a todo el mundo a que se pase, a que disfrute, a que deguste estas actuaciones, ¿no? ¿Cómo comenzó la heráldica? La heráldica comenzó a principios del siglo XII. Hola.
comenzó a principios del siglo XII con aquellos combates, aquellas justas que le decían entre varios adversarios. Acordaros de esas películas medievales que veíamos, ¿no?, esos contrincantes con lanza y escudo. ¿Y qué ocurría? Que como llevaban los yelmos puestos, nadie los conocía, ¿no? Había el heraldo, que le llamaban, era el que explicaba el contenido del escudo que llevaba el caballero. Y entonces, cuando explicaba eso, el heraldo, la gente asimilaba ese escudo con tal caballero de aquello. Entonces, ¿qué ocurre? Que si vosotros habéis ido, por ejemplo, a Ávila, Ávila es una gran ciudad de escudos heráldicos, porque hay muchas familias que, por ejemplo, hacían un edificio y lo que hacían era poner su escudo heráldico, en este caso una escultura, pues para decir, bueno, que este edificio lo ha hecho la familia Pérez, la familia lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que este tema de la heráldica parece que estaba como determinado para las clases de la nobleza, ¿no? De los reyes, y por supuesto que está todo relacionado, pero actualmente hay unos 1500 apellidos españoles que tienen reconocido un escudo, ¿no? Y entonces, bueno, yo estudié en la SAFA delineación y tuve la tremenda suerte de hacer un curso de heráldica en Madrid. Aquello a mí me interesó por aplicar el dibujo a esos conocimientos de heráldica que empecé a adquirir. Y esto que estáis vosotros viendo, tengo que dar las gracias a todos mis amigos y familiares que me han prestado para esta exposición, y la siguiente la haremos en La Carolina. Por supuesto, yo estas obras no las tengo, entonces las he pedido, me las han dejado y por eso están aquí expuestas. ¿Qué ocurre? Que cuando yo hago el trabajo, pues fijaros, por ejemplo, ¿no? Este trabajo se lo hice a Isabel Moya, la de Mafre, Entonces, ella, ese es el escudo que tiene, porque hay una serie de diccionarios heráldicos que reconocen que ese dibujo que tiene dentro el apellido Moya, pero es que además lo que hago yo es personalizar ese trabajo. Normalmente, cuando ya lo tengo terminado, y os voy a poner un ejemplo, aquí está Sita, que es la señora de don Pedro Ramos. Este señor fue nuestro entrenador de baloncesto, entonces, no sé, el primo Alfonso, yo, pues nos cogieron cuando teníamos época en la SAFA de juveniles. Él fue quien nos entrenó, quien estábamos todas las tardes con él, y bueno, pues desgraciadamente nos dejó. Los antiguos del baloncesto nos reunimos y le hicimos un homenaje en el pabellón de deporte de aquí de Andújar. Y entonces jugamos contra los jóvenes y claro, nos dieron una paliza terrible. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando llegamos nosotros a empatarles, ellos ya no volvieron a meter ninguna canasta más. Y quedamos el partido empatado. Cuando terminó, llamamos a Sita y a sus hijos al centro de la cancha. Y yo les regalé, en nombre de todos, ese trabajo. Entonces, el trabajo es el primero que hay allí en el rincón, donde está este chico. Entonces, si observáis, está incluso la cara de Pedro Ramos está dibujada. Y como él era entrenador de baloncesto, de atletismo del Club Antorcha, entonces yo lo que hago es personalizar, porque hacemos, por ejemplo, una cena, una comida, estoy un poco compinchado con su mujer o con los hijos y me pasan información personal y profesional de esa persona. Él piensa que va a una cena con amigos y resulta que están allí sus hijos y se quedan un poco, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces uno de sus hijos le entrega la carta y la carta está redactada a la antigua usanza, ¿no? Entonces, bueno, pues eso va gustando mucho y hay personas que, un ejemplo, un compañero mío, el tío se envalentonó, se levantó y empezó a leer la carta y yo le daba así
Juan, siéntate, que va a empezar a llorar. ¿Por qué? Porque en el segundo párrafo hablaba de su padre. Su padre había sido guardia civil, y cuando hay un guardia civil de por medio, que ahora lo podréis ver en algún trabajo, bueno, el padre de Pedro Ramos era guardia civil, y le pinté un guardia civil de gala en recuerdo a su padre. Entonces os estáis dando un poco la idea de que cuando yo entrego eso, pues personalizo en esa persona el trabajo. El trabajo es un trabajo que nada más que mi mujer y yo, mi mujer que me ve y yo que lo hago, sabemos el tiempo que eso se echa. Porque primero tengo que coger y buscar los apellidos, y por ejemplo en este de aquí de Cazalilla, Cazalilla, entonces es un doble, entonces tienes que saber buscar el apellido, lo que es el escudo, y resulta que como todo esto de los apellidos, acordaros de cuando comenzó la Reconquista, la gente del norte bajó hacia el sur, ¿no? Entonces hay muchas personas que me dicen, yo me apellido Pérez y soy de Murcia. No, tú has nacido en Murcia, pero tu apellido es del norte seguro, seguro. Porque cuando empiezas a ver, ¿no?, los orígenes de ese apellido, siempre te dicen de Galicia, de Asturias, de León, de Aragón, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ya tienes la idea de ese trabajo, de ese escudo, luego tienes que personalizar, ¿no? Por ejemplo, la señora de ese cuadro se llama Pili, y le dibujé a la Virgen del Pilar. Entonces son ideas que te van surgiendo, o por ejemplo sus hijos han estudiado en la Universidad de Jaén, entonces el anagrama de la universidad pues también está dibujado. Entonces si veis abajo hay una vasija típica de aquí de Andújar, esa blanca y azul, ¿no?, que siempre hacían. En esta familia había un alfarero que era el tío Pepe, que se dedicaba a eso, ¿no? Entonces por eso también hice un recuerdo a este hombre, y en cada una de las notas que tenéis abajo está descrito el contenido de cada uno de esos trabajos, ¿no? Entonces, si veis, en el caso, por ejemplo, este de ahí de la derecha, en heráldica hay un lenguaje que, bueno, los que estamos metidos en eso lo vamos entendiendo y os lo voy a decir. Por ejemplo, si veis el oro donde está el león, por ejemplo, esos son esmaltes de oro y de plata. Y luego hay unos colores. ¿A quién le suena el móvil? Ha salido. Hay unos colores, ¿no?, que es, por ejemplo, veis el rojo, el verde, y sin embargo, por ejemplo, en heráldica, ¿no?, si decimos el color rojo se llama gules, ¿no? Es una forma de decir, ¿no? O por ejemplo, el color negro es color sable. Entonces, bueno, pues un poco un lenguaje heráldico que nosotros utilizamos. Entonces, si veis, hay también un par de cuadros que son como algo genealógico, ¿no? Aquel, por ejemplo, que tenemos a mi derecha, ese está hecho a un cuñado mío cuando cumplió los 65 años. Entonces, ellos son de Andújar, dibujé lo que es el santuario, el escudo de Andújar, ¿lo veis? Y luego después allí en la izquierda abajo, ahí está el palacio del intendente Olavide. ¿Por qué? Porque viven en la Carolina. Entonces, y si veis donde está el 65 metido, eso es la medalla de la Peña de Aires de Romería. Entonces me dejaron su medalla y la dibujé. Entonces mi trabajo consiste, y me di cuenta hace mucho tiempo, porque el primero que hice fue aquel primero que se lo hice a mi madre, aquel que hay a la entrada, se lo hice a mi madre, y a partir de eso, pues fijaros lo que he ido haciendo, ¿no? Entonces, tanto como os decía, hay trabajos que son de gente de Andújar y de gente de la Carolina. También hace poco he hecho otra exposición en Murcia, y entonces les pedí a todos mis amigos de allí también los cuadros,
y los colgamos en un museo que se llama Museo de la Huerta, al aire libre, y también fue una cosa muy, muy bonita para mí. ¿Por qué? Porque aquí veis trabajos que a lo mejor hice hace 20 años y ahora lo estoy viendo a todos un poco o mucho reunidos, ¿no? Entonces, bueno, pues que sepáis que podéis disfrutar, ¿no?, de esta exposición y bueno, me gustaría que fuerais leyendo detenidamente las notas, porque ahí está el porqué, el escudo, y luego después la descripción del contenido de lo que tiene el cuadro, ¿no? Entonces, si veis veis que está el escudo de Safa, ese que se mueve, el cuadro ese que se mueve, ese es de Diego Utrera. Diego Utrera fue mi profesor de dibujo en la Safa, y yo siempre le cuento una anécdota, y él dice que eso es imposible que él me lo dijera, que es imposible. Cuando yo tenía 14 años, mi padre era emigrante en Suiza y me compró un estuche de estos, ¿no?, que era de tiralínea, de bigotera, que había que echarle la tinta china para que eso... Y yo tenía 14 años y yo allí con mi estuche, empecé allí, aquello no me pintaba. Me voy y me levanto y le digo a don Diego Utrera, le digo: don Diego, esto no pinta. Cogió él el tiralínea, le metía tinta, reaca, pintaba, más fino, más gordo, tal. Y me dijo textualmente, que se me quedó clavado, me dijo: a ver si te crees que estás arando. Bueno, pues fui el primer alumno de la Safa que fue campeón provincial de delineantes. Entonces, ahora, cuando le hice ese cuadro, a lo mejor 50 años después, se lo recordé. Le hicimos una entrega del cuadro en una viña que tiene y sus hijas estaban compinchadas conmigo, y claro, él decía: ¿y esto? Y claro, todas estas cosas a la gente le ilusiona enormemente. ¿Por qué? Porque cuando tú le entregas eso no se lo espera, y lo que tú representas ahí es su propia vida. En el caso de Utrera, ¿no?, pues si veis allí, pues que tuvo de profesor en la Safa, su escudo, luego después siempre me gusta dibujar a las mujeres en plan diosas, hay diversas imágenes de mujeres, y entonces, bueno, los yelmos representan a los hijos que ha tenido esa familia, ¿no? Y luego después también, si tienes nietos, pues dibujo unos pajes, ¿no?, en donde llevan unos escudos que pone el nombre de esos niños. Entonces, como os decía, es muy, muy emocionante la entrega de esto, porque realmente es un trabajo tan personalizado que hay personas que cuando me han entregado el cuadro, me lo han entregado envuelto. Y digo: bueno, no te preocupes si yo lo meto en el coche, en la parte trasera. No, a ver si le va a pasar algo, ¿no? Porque realmente, bueno, para mí es una satisfacción de hacerlo, trabajarlo, entregarlo, pero sobre todo la satisfacción personal que yo veo a la persona que lo recibe. Y esto ha sido todo. Muchas gracias. En Hoy por Hoy en Ser Andújar nos encontramos con José Luis Rivas Navas. Acaba de inaugurar una exposición sobre heráldica que se puede visitar pues en la sala de exposiciones de la Biblioteca Antonio Machado. Les damos la enhorabuena y la felicitación por esta moda, por esta forma diferente, don José Luis, de mostrar lo de la heráldica, ¿no? Porque a lo mejor en un principio podíamos imaginar que era solamente un escudo de armas, pero usted va mucho más allá. Buenas tardes. Sí, bueno, es que mi labor es personalizar ese escudo, ¿no? No solamente pintar el escudo, sino que la obra terminada y enmarcada represente una cuestión que está relacionada contigo mismo, con tu familia, con tu persona, con tu trayectoria personal y profesional. Y cuando regalo esos cuadros, la situación es muy, muy emotiva. Aquí en la exposición, por ejemplo, hay un cuadro que hice, bueno, como homenaje
a don Pedro Ramos, que fue mi entrenador de baloncesto cuando yo tenía 14 años, o por ejemplo hay otro de Diego Utrera, que fue mi profesor de dibujo en la SAFA. Ahí fue donde yo comencé a que me gustara el dibujo, y eso lo he administrado en hacer estos trabajos heráldicos. ¿Qué cantidad de trabajo tendrá usted acumulado a lo largo de su carrera? ¿Cuántos? Pues mira, aquí hay expuestos 20, ¿no? Entonces voy a hacer otra exposición en la Carolina, y también tengo otros 20 y tantos. Y luego, hace un par de meses hice una exposición en Murcia, que también a mis amigos de allí, pues les pedí que me dejaran sus trabajos. Hicimos una exposición en un museo al aire libre, que es el Museo de la Huerta, y para mí personalmente ver 28 cuadros míos, que hace igual 20 años que hice uno y hace 3 meses que hice otro, pues fue una satisfacción enorme, y especialmente en este momento el poder hacer una exposición de trabajo heráldico en mi pueblo, esto para mí ya es la leche. ¿Qué técnicas son las que utiliza usted para realizar sus cuadros? Sí, normalmente utilizo en la heráldica, hay unos esmaltes que es la plata y el oro, y luego después hay una serie de colores, ¿no? Como antes he explicado, el color negro, ¿no? Luego después el rojo, son unos colores muy definidos y que se utiliza en la heráldica. Hemos visto en esa exposición que hace usted un guiño especialmente tanto a Andújar, su tierra natal, como la Carolina, diríamos, su segunda casa. Sí, porque si vemos algunos de mis trabajos, está representada, por ejemplo, la Virgen de la Cabeza, el santuario, ¿no? De la Carolina, pues el Palacio de Olavide. Entonces, claro, hay, por ejemplo, un trabajo que hice un amigo mío, que este señor es de Canena, entonces le dibujé el castillo de Canena, y claro, cuando la persona que recibe ese regalo ve reflejado en el lienzo que, pero este es el castillo de mi pueblo, ¿no? Entonces eso para mí es muy, muy emotivo, y para la persona que lo recibe. Dígame usted si de los detalles que reciben los homenajeados en sus cuadros hay algo que especialmente les llama la atención. Pues no sé, por ejemplo, sus aficiones deportivas, hemos visto por ahí escudos del Barcelona, del Madrid, su vocación religiosa, hemos visto la Virgen del Pilar, hemos visto la Virgen de la Cabeza. ¿Qué es lo que usted denota que es a esas personas lo que más les llama la atención de que usted haya captado esa situación? Sí, ¿y cómo lo he captado? ¿Por qué? Porque normalmente, si yo quiero hacerte un trabajo heráldico aquí y regalártelo, pues yo hablo, sin que tú lo sepas, con tu hija, con tu mujer, le mando una serie de preguntas, y cuando me las contestan, me contestan tu vida personal, tu vida profesional, y luego yo redacto una carta a la antigua usanza. Entonces, claro, cuando tú empiezas a leer eso, y a lo mejor en el segundo párrafo empiezo a hablar de tus padres, en qué trabajaban, qué hacían, qué te favorecieron a ti para poder estudiar, ¿no? Hay un ejemplo, hace un mes he hecho un trabajo a un compañero que estudió en la SAFA, fíjate, pero ¿y por qué estudió en la SAFA? Ahora me he enterado. O sea, su hija me ha dicho que él vino a estudiar con una beca a la SAFA porque su padre tuvo un accidente laboral en una aceitera Carbonell. Entonces, claro, en aquellos, te estoy hablando, fíjate, hace ya 55 años. Entonces había esas becas para esos niños que sus padres habían tenido un accidente, y entonces este chico vino aquí, hizo oficialía de delineación conmigo, luego después pudo seguir con esas becas y luego se hizo maestro, y ha estado de maestro, fíjate lo que es la vida, de maestro en la SAFA de Écija, y ahí se ha jubilado. Entonces es muy bonito para él empezar a leer cosas de su padre, de sus hijos y ahora de sus nietos, porque siempre represento también con unos pajes, ¿no? Unos detalles. Si el señor tiene nietos, dibujo, y esos pajes portan un escudo, y en ese escudo están los nombres de los nietos. Entonces, fíjate, desde su antepasado, sus padres, sus abuelos, él
sus hijos y sus nietos. Están representados en cada cuadro. Usted ha sido guardia civil, teniente de la Guardia Civil, y ha habido motivos especiales o momentos especiales en los que también compañeros suyos de profesión hayan salido pues en estos escudos. Sí. Antes en la charla decía y ponía de ejemplo de un compañero mío que era motorista de tráfico, ¿no? Entonces se llama Juan Pacheco y bueno, pues yo le hice un trabajo. Quedamos los amigos para ir, que íbamos de cena, y un cuarto de hora antes entraron en el restaurante sus hijos, sus nietos, cerraron las puertas, el señor del restaurante estaba compinchado con nosotros y cuando ya estábamos los 4 matrimonios para cenar, dice, venga Juan, tira para adelante que tú eres el mayor, tira. Y claro, el señor fue hacia la puerta, el tío del restaurante le abrió la puerta y el otro cuando vio allí a sus hijos y a sus nietos, ostras, aquí pasa algo. ¿Qué pasó? Que cuando llega la entrega de la carta, él se envalentonó y se puso a leer la carta y yo le daba, estaba a su lado y le daba así la pierna, Juan, siéntate que va a empezar a llorar. En el segundo párrafo hablaba de su padre, que también había sido guardia civil, incluso hasta entrenador de boxeo. Pues claro, cuando este hombre empezó a leer eso, se derrumbó. Se tuvo que sentar y yo me levanté y bueno, la carta no la leí, la expliqué un poco por encima, ¿no? Pero es súper emotivo. ¿Y sabes por qué hago eso? Porque para mis amigos, o sea, yo eso de la amistad lo tengo a un nivel máximo. Entonces, le hago esos trabajos y ¿sabes lo que pasa? Que siempre que cuando cuelgan ese cuadro en su casa, toda su vida se van a acordar de mí. Hay que decir que esta exposición está abierta hasta el 9 de julio y hay que decirle, don José Luis, a quienes vengan a esta sala de exposiciones, que no solamente se queden con la imagen, sino que lean cada uno de esos títulos, porque ahí hay la vida prácticamente de esas familias, ¿no? Sí. En cada uno de los cuadros hay una nota descriptiva del contenido del cuadro, ¿no? Y entonces hay, pues, por qué el apellido ese, por ejemplo, yo qué sé, Pérez, el que sea, ¿no? Tiene ese escudo, ¿no? Que son las armas de ese apellido, y también una descripción del contenido del cuadro. Y entonces ahí, leyendo eso detenidamente, porque esto es una exposición detenida, no es una exposición de ir, no, hay que pararse, ver la descripción y además verlo en el cuadro. Pues muchísimas gracias por sus palabras. A ustedes les recomiendo que visiten esta sala de exposiciones de la Biblioteca Antonio Machado, esta sala de exposiciones que va a estar abierta hasta el 9 de julio. Recordamos, el horario de visita es concretamente de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche en este mes de junio. En el mes de julio solamente en horario matinal. A mí se me ocurriría una pregunta, pero va a ser complicado porque siempre que terminamos nuestra entrevista decimos, bueno, su próximo proyecto, pero como ustedes todos son sorpresas, cualquiera me dice, pues sí, a fulanito de tal le tengo preparado, eso va a ser difícil, ¿no? Sí, yo tengo dos trabajos comenzados y entonces próximamente en la Carolina, que vamos a hacer la exposición en la sala del Palacio de Olavide, un compañero mío de la Sagrada Familia que nos hemos encontrado 50 años después, mira por dónde, por esas reuniones que hacemos aquí en la SAFA de antiguos alumnos, pues nos dimos otra. Pero hombre, ¿y tú dónde vives? Dice, yo en la Carolina. ¿Cómo en la Carolina? Pero si yo también vivo en la Carolina. Así, pues ya hemos quedado, hemos ido al Centenillo a pasar un día. Bueno, pues el día de la inauguración de la Carolina se va a llevar unas gratas sorpresas. Pues le agradecemos de verdad, don José Luis Rivas. Lo que no quiero es despedirme sin que usted se dirija ahora pues a sus paisanos, a sus vecinos y vecinas de Andújar, a través de 10 Televisión Andújar, a través de Ser Andújar, con esa invitación que también traslade a través de nuestros medios de comunicación para que acudan a esta exposición. Las cámaras son suyas, don José Luis. Sí, bueno, queridos conciudadanos, yo nací en Andújar, y he vuelto muchísimos años después a hacer esta exposición que estoy seguro que os va a gustar. Os va a gustar porque va a ser una exposición muy singular, porque una exposición de heráldica, pues me figuro que pocas veces la habéis visto. Venid, que os va a gustar
y bueno, hacer una visita detenida, cuadro por cuadro, que entonces sacaréis muy bien el significado de cada una de las imágenes que vais a ver. Muchas gracias.